hoy. Y esto es Revolución Hoy. Yo soy Bastián Atelier, evangelista, y el día de hoy estamos hablando acerca de la gracia de Dios y estamos conectando el tema anterior con la prédica de este fin de semana más el tema de esta semana. Es una continuación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un libro que fue, ¿no es cierto?, puesto aparte y parte. Entendemos que es una colección de libros, ¿no es cierto? Pero no es algo que esté desparramado y desordenado. Tiene un orden establecido, tiene algo que ver y podemos encontrar en diferentes escrituras que todo tiene cohesión y te explica un panorama completo. El que Cristo, el de la promesa, vino, cumplió con la profecía, cumplió con la promesa, pagó el precio del pecado y dijo que todo aquel que en él crea será salvo una vez y para siempre. No voy a entrar en discusiones acerca de salvo siempre salvo, o que si se pierde o no se pierde, porque entiendo que eso es parte de una discusión que requiere mucho más tiempo para que algunos lo comprendan, porque sé que es un tema que viene dando vueltas en la iglesia desde toda la vida. Entonces no lo vamos a resolver en media hora, ¿no es cierto? Y si usted ya tiene hecha su opinión, mucho menos lo va a resolver en media hora. Pero sí vamos a entender algo, algunas cosas bíblicas con respecto a la inocencia frente al pecado y el sacrificio de Jesucristo en esa preciosa, maravillosa cruz en el cual ganó la redención, la justificación y el perdón de pecados. Vamos entonces a ver Hebreos 9. Hebreos 9. Yo sé que usted lo está buscando, no sé, yo sé que usted abre su Biblia y empieza a buscar Hebreos 9 rápidamente, ¿no es cierto? Velozmente, raudamente. Veloz cual bólido, decía el Rayo McQueen, así de rápido. Y el día de hoy vamos a partir en el versículo 11. Dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en el lugar altísimo, una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Amén. Le van a dar su alta el día de hoy. Amén, Andrea. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Partamos con estos dos versículos, leámoslos bien y entendamos qué es lo que nos quiere decir la palabra. Recuerda que nosotros como creyentes nos vamos con una predisposición a la palabra de nosotros imponer y justificar nuestra opinión con lo que aquí dice. Al contrario, vamos a ver lo que aquí dice para formar lo que nosotros pensamos y creemos. Y aquí dice que entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido, es decir, por sobre toda la bendición que viene de parte de él. Él es el sacerdote, él es el sumo sacerdote. Recuerden que aquí en los Hebreos le está haciendo una explicación al pueblo judío, el cual venía de la ley de Moisés y tenía este entendimiento sobre las leyes y sobre las cosas establecidas. Recordemos que ellos, una vez al año, iban a hacer su sacrificio. Tenían todas estas fiestas, todas estas formalidades, todas estas leyes ceremoniales por las cuales ellos cumplían para alcanzar algo de parte de Dios, que era ¿qué? La vista gorda de sus pecados o limpieza del pecado por un año y nada más. Es decir, solamente era un sacrificio constante que, como leímos en la palabra de Dios, solamente provocaba que ellos fueran más conscientes del pecado constantemente. Era un sacrificio que los mantenía a ellos conscientes del error, conscientes de la dificultad, conscientes de la debilidad. Hablamos un poco acerca de eso ayer, y hoy día la vamos a ver un poco más, pero quiero que veamos esto primero, porque con esta base vamos a ir a repasar lo que vimos ayer. Entonces, dice: él entró en el tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, es decir, el que está aquí en la tierra, en el que hacían el sacrificio constante, no era perfecto, no era el superior, era algo temporal para hacer un punto. Era algo provisorio. ¿Usted ha visto cuando el gobierno hace algo provisorio? Una reparación provisoria de una calle, o hace, por ejemplo, una reparación, o hace, por ejemplo, cuando fue el COVID, vimos mucho que hicieron estas tiendas de campaña provisorias para vacunación.
Entonces, este templo, el que era del lugar físico, al que entraba el sumo sacerdote a la presencia de Dios, tenía un velo que era altísimo, ¿no es cierto? Era algo grande, era algo muy grandilocuente. Y desde arriba avistaba este velo que separaba la presencia de Dios de la presencia del hombre. Cuando Cristo murió en la cruz, este velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Es decir, Dios inició la acción de separación, de que ya no estaba más separado, de reunión entre el hombre y Dios. Y la presencia de Dios ya no estaba entonces en ese lugar, sino que ya ahora... Bueno, la cosa es, me gusta eso, por eso me emociono y le hablo harto, pero no es el tema de hoy día. Pero sí el tema es que se rasgó el velo de una vez y para siempre. Y para siempre. Y Jesús le explicaba a la mujer de Sicar, la mujer del pozo, y le decía, llegará la hora en que ya no dependerá del lugar donde vas a adorar, sino de lo que pasa acá adentro. Y ese tiempo llegó cuando Jesús pagó en esa cruz. Entonces veamos esto, dice, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Y esto es súper importante que lo entendamos. Que aquí en la Biblia dice una vez y para siempre. Es decir, al contrario de lo que hacían antiguamente por la ley, al contrario de lo que ellos hacían, una vez y para siempre es una vez y para siempre. No es contemporáneo, no es algo que se repite, no es cíclico, no, es una vez y para siempre. ¿Y qué dice después? Y aseguró nuestra redención eterna. Es decir, una vez has puesto tu fe en Jesucristo para recibir la redención que viene de parte de Él, esa redención es eterna. Sigamos avanzando. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y cenizas de una novilla podía limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Fíjese la forma en la que lo explica. Es tan sabio lo que está escrito acá. Leámoslo de nuevo. Cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. ¿Les suena conocido esto? Recuerden que Pablo le está hablando a la iglesia que estaba en Judea, ¿no es cierto? La iglesia de los hebreos. Pero fíjese en este detalle súper importante. Vamos a ir rápidamente a Romanos y vamos a leer, a ver si podría poner los dos aquí en la pantalla. Sería fantástico. A ver. Sí puedo. Ya. Espérame ahí, estoy haciendo una magia aquí con el computador este. 12:1. Mire, leámoslo en conjunto y en paralelo con Romanos 12. No, sí. Y dice, nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Y esto me suena mucho a otra cosa. ¿A qué? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen a su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable, buena y perfecta. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo acá? Fíjate cómo la Biblia no es una colección de libros que están separados, tampoco es como en Narnia, ¿no es cierto? No es una historia continua, sino que entendemos que hay cartas
que buscan enseñar los mismos principios bíblicos a una congregación, a otra congregación, a otra congregación. ¿Por qué? Porque la enseñanza es una sola, la verdad es una sola, y lo que busca la Biblia es establecer esto aquí y allá. ¿Por qué? Porque no es algo que no funciona acorde a la cultura. He escuchado muchas veces esta gente decir que cuando tú predicas el evangelio, culturalmente puede ser bien o mal recibido. Y es cierto que hay lugares que tienen cierta facilidad para llegar uno con la palabra de Dios, y hay otros que no. Pero no es algo cultural en cuanto a la funcionalidad, la efectividad del evangelio. Lo que pasa es que si tú predicas prosperidad, por ejemplo, en vez de salvación, creemos y entendemos que en Cristo hay prosperidad porque Él se hizo pobre para que seas rico y fuiste libre de la maldición de la ley, la cual te decía que eras pobre, entonces eres próspero. Amén. Entendemos eso, pero no como fin, sino como consecuencia de tu salvación. Pero si usas eso para manipular a la gente a creer, en un país donde la gente no le falta, digamos que vamos a un país nórdico, donde la gente no le falta, la gente tiene dinero, tiene cómo mantenerse, tiene un buen vivir, el sueldo mínimo alcanza y sobra, en un país así, no puedes ir a mentirles y a querer a través de ofrecerles la solución a todos sus problemas económicos, el evangelio. ¿Por qué te van a decir? No me interesa. No, gracias. No tengo ese problema. No tengo esa necesidad. Por eso yo te digo, el evangelio debe ser siempre lo mismo. Justificación del pecador por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó ese precio en la cruz y dijo todo aquel que crea en él. De ahí en adelante la vida cambia y empiezas a vivir para Dios. Eso es lo que está hablando la Biblia siempre. ¿Por qué entonces queremos nosotros establecer un evangelio distinto? El evangelio es claro y es uno solo. Y siempre debe ser así. Y por eso es que encontramos estos principios tan iguales en Hebreos, en Romanos y en otros libros de la Biblia. Dicho de manera distinta, pero dicen exactamente lo mismo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente? Es decir, dice, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, es decir, la sangre de Cristo, y que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es decir, como dice acá, que esta es la forma correcta de adorar al Dios viviente. Acá te dice también que esta es la forma correcta de adorar al Dios viviente. ¿Cuál? No imitar las conductas del mundo ni las costumbres, más bien dejar que Dios nos transforme en nuevas personas al cambiando la forma de pensar acorde a su voluntad. Eso quiere decir que nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente como corresponde. ¿Se da cuenta cómo esto es exactamente lo mismo? Es lo mismo. La transformación del entendimiento, enfocándolo acorde a la palabra de Dios, te trae a la limpieza y la purificación de conciencia de acciones pecaminosas para que puedas vivir acorde a lo que la palabra dice. Sigamos leyendo. Ahora de nuevo en Hebreos 9:15 dice, por eso, no, dice, leamos aquí primero, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hola, hola, estamos hablando acerca de la palabra de Dios el día de hoy. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. O sea, Él se hizo garante de un pacto. No tú, no yo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchos creen que al primer error pierde la salvación. Muchos creen que tú te equivocas, cada vez que te equivocas, debes volver a poner tus pecados bajo la sangre. Todos los pecados ya están una vez que aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador. Porque todos tus pecados estaban a futuro en el momento que Él hizo el sacrificio. Dios no está pensando, uy, ese se lo inventó, ese le salió nuevo, ese nunca lo había visto antes. Al contrario, lo que pasa es que Él ya sabía lo que ibas a hacer. Ya te conoce tu debilidad,
Por lo tanto, no tiene un miedo de que, ay, ¿será el sacrificio de Cristo suficiente para este pecador? Jamás pasa eso por su mente. Al contrario, Él hizo un sacrificio perfecto de una vez y para siempre que garantiza redención eterna. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. O sea, hay un mediador entre nosotros y Dios, el cual es Cristo Jesús, y lo que Él hizo, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Es decir, la ley, que era la que te acusaba de que no habías cumplido acorde a la palabra de Dios, la forma de vivir correcta, te acusaba y te apuntaba. Y aquí dice que ya no es más. Has sido libre del castigo por los pecados. Entonces, ¿por qué cada vez que peco, entonces, debería poner los pecados bajo la sangre? ¿Por qué cada vez que peco, entonces debería yo correr rápidamente a llorar y a arrepentirme y a echarme cenizas encima de arrepentimiento y de dolor? ¿Por qué debería hacer eso? Hay dos cosas aquí que son importantes. Una, si tú hoy día no haces nada más de aquí hasta el día de tu muerte, Dios te sigue amando porque ya te amó. La precondición de tu existir como humano es que Dios ya te amó. Segundo, no lloramos el perdón de pecados a Dios, rogándolo como si fuese un Dios malo, un Padre malo, el cual no te quiere dar nada. Sino que, acorde a Hebreos 4:16, que lo vamos a ir a ver ahora, de hecho. Lo vamos a leer juntos para que no piensen que estoy loco. No me lo estoy inventando, ¿ya? Dice, cuando tú te equivocas, ¿qué es lo que pasa? De hecho, leámoslo desde el 15 para que entendamos más el contexto. Dice, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de ellas. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza. O sea, la confianza que tengo yo al acercarme al trono de Dios, buscando misericordia, socorro y perdón, es que Jesús pasó por lo mismo, nos entiende, por lo tanto, como intermediario nos defiende. Es decir, la gracia de Dios, porque recuerden que estamos hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios funciona en tu debilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que eres débil en un área y te puedes equivocar, a pesar de que te caes completamente en un área, de que ves cosas que no tienes que ver, de que haces cosas que sabes que no tienes que hacer, a pesar de ello, ¿qué ocurre? Tienes un abogado defensor que ya te ama y que dice, ven con confianza al trono de la gracia de nuestro Señor. Ahí encontraremos misericordia y gracia que nos mantendrá firmes. Es decir, no tengo ningún miedo en acercarme. Es que, pucha, yo sé que tengo que ir a la iglesia, yo sé que tengo que acercarme a Dios de alguna manera, pero no, me da cosa, me da miedo, me da vergüenza, me da pena. Acá te dice, es una invitación abierta completamente a que vengas sabiendo que Dios lo hizo posible porque Él quiso. Vemos en Efesios 2:8-9 que nos explica nuevamente que no depende de tus acciones, sino que Él lo quiso así. Y una vez que te acercas al trono de gracia, la primera vez, ¿no es cierto?, a aceptar tu salvación, encuentras socorro, encuentras misericordia y encuentras gracia. ¿Ya sea para qué? Para lo que te dice en Efesios 2:10, para buenas obras preparadas de antemano por nuestro Señor. Es decir, no solamente te perdona y te alcanza con su misericordia, sino que también te envuelve en su gracia y te capacita para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, que es lo correcto. Eso es un buen padre. No sé tú, pero para mí eso suena como un muy buen padre. Entonces sigamos leyendo. Estábamos en Hebreos 4 y ahora vamos al 10. Vamos al 10:14. Y dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos.
Es decir, nuevamente, una ofrenda, una acción, un sacrificio, un perdón para siempre. Él perfeccionó para siempre a los 300 santos y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Y dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que pensamos, y siempre volvemos a lo mismo, pensamos que tenemos que de alguna u otra forma agarrar lo que Dios hizo y hacer un sacrificio más para alcanzarlo, cuando Él lo hizo disponible. Y esta es la gran diferencia entre los que creen y los que no creen. El que no cree tiene una conciencia de pecado que lo está llevando hacia la salvación. ¿Por qué? Porque esa conciencia de que no estoy bien con Dios, lo que hace es buscar que tú lo encuentres. Y te des cuenta que si tú aceptas a Cristo, estás bien con Dios. No hay nada más, no hay más precondiciones, no hay otra cosa más que aceptar. Si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, el que vino al mundo, murió por ti, se entregó en esa cruz, pagando el precio por el pecado, resucitando de los muertos, eres salvo. ¿Lo has creído en tu corazón? Lo confiesas con tu boca. Eres salvo. Eso quiere decir que todo esto del perdón, todo esto de la libertad de la culpa, todo esto de encontrar gracia en nuestro Señor para poder afirmarnos y mantenernos firmes en el día difícil, está ahí disponible hoy para cualquiera que decida creer en Cristo. No es muy diferente entender esto a entender cuando eres salvo. Por eso es que es tan fácil conectarlo en el mensaje, porque una vez has creído para salvación, todo ello te pertenece, pero a veces se nos olvida. Por lo tanto, hay que nuevamente acordarnos. Háblale a tu mente, nuevamente acordarte tú mismo, ¿no es cierto? Insistir en acordarse uno mismo de que somos salvos en Cristo Jesús, perdonados, inocentes, libres de culpa y cargo, que tenemos acceso a un trono de gracia con misericordia que nos sostiene y nos mantiene firmes con un pronto socorro. Ahora, esto es súper interesante, pero yo me equivoco. Sí, y los pecados son transgresiones contra el Padre. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué no tengo que ir a confesar mis pecados como motivo de salvación? Porque la salvación es una cosa, tu relación con el Padre es otra. Si tu hijo te hace un mal o hace algo que te ofende, ¿no quieres que se disculpe? Esperarías tú una disculpa honesta, ¿no es cierto? Una vez que se ha arrepentido. Si tú le haces mal a alguien y te arrepientes de lo que le hiciste, ¿no te disculparías con esa persona? Yo espero que sí, porque como creyente y como hijo de Dios entendemos lo del perdón, ¿no es cierto? ¿No te disculparías entonces con esta persona? ¿Por qué te lo pregunto así? Porque entonces, ¿qué es lo que produce el sentimiento de falta de perdón y el falta de disculparse? ¿A quién afecta? A Dios no le afecta, porque Él es un Padre perfecto sentado en el trono que está ya listo en todo lo que Él ha hecho. Entonces, ¿a quién afecta el sentimiento de culpa y que tiene que ir a pedirle perdón al Padre? ¿A quién afecta? A ti. ¿Y qué es lo que te produce eso? Cuando tú tienes esto, ¿qué es lo que produce? Produce que tú no te acerques al Padre por estar consciente de tu error. Limita el actuar, pero de parte tuya. Limita el actuar, pero desde tu lado. Limita el acercarse, limita la relación por tu lado, por tu parte. ¿O nunca te ha pasado que te peleas con un amigo, con una amiga, con un pariente, un tío, una tía, y sabes que viene un cumpleaños y se van a ver y te cuesta saludarlo?
No es fácil, no es sencillo. Requiere que tú tomes la decisión y digas, me voy a poner en correcto con Dios. Te quiero contar una infidencia, algo que hicimos con mi esposa antes de casarnos. No es nada malo, al contrario, es algo súper bueno que creo que es muy importante hacer. Con mi esposa nos conocimos durante el colegio, durante la escuela, hace más de 10 años. Yo sé que parezco joven aún y que tú dirías, pero si un jovencillo, aún va en el colegio, en la escuela. No, ya pasó esa época hace más de 10 años. Se fue completamente de mí. Pero con mi esposa nos conocimos en la escuela. Estuvimos juntos como novios y nos separamos. Y pasó harta agua debajo del puente, por así decir, con los años. ¿Por qué? Porque yo tuve una novia por ahí o dos. Ella también tuvo un novio después de mí. Y ¿qué hicimos nosotros después de juntarnos nuevamente? Nos sentamos un día, pusimos café en la mesa, galletas, comida. Siempre tiene que haber comida. Y nos sinceramos. Y conversamos. Esto fue antes de casarnos. Y le estábamos poniendo fecha recién, diciendo, podríamos llegar a casarnos algún día. Aunque ella sabía que si volvíamos a estar juntos era para casarnos. Una cosa es decir, vamos a casarnos, y otra cosa es ponerle fecha. Ponerle fecha es decir, esto va a ocurrir de verdad, esto es serio. ¿Qué pasó? Conversamos, nos pusimos al día, por así decir. Y yo le dije, ¿hay algo que me estés ocultando? Que yo vaya a descubrir después, que puede hacer un daño. Y ella me preguntó lo mismo a mí. ¿Qué hicimos? Nos pusimos a conversar y aclaramos las cosas y establecimos la verdad desde una base. Estamos bien ahora. Ok, todas estas cosas que cometimos cuando no estábamos juntos, las agarramos y son basura y están lejos de nosotros ahora, porque ahora que ya establecimos y nos pedimos perdón mutuamente, estamos 100% claros de que aquí en adelante solamente puede fructificar el amor entre nosotros. Le quitamos el poder al pasado y al error de herirnos a futuro. Le quitamos el poder. Le quitamos al pecado, al error, a lo que había sido malo en nuestra vida, el poder de hacernos mal a futuro en nuestro matrimonio. Le quitamos esa fuerza. ¿Por qué? Porque entendemos que una vez que establecemos bien las cosas, que una vez que, ok, sabes que en esto yo me equivoqué, perdón, nuestra relación cambia inmediatamente. Para bien, por si acaso, no cambia para mal, cambia para bien. Entonces, ¿cuánto más entre tú y Dios? Que puedes ir y decirle, Padre, perdón, me equivoqué, y sabes que no te está esperando con un palo. Sabes que no te está esperando con un castigo. Porque la palabra dice que le quitó el poder a la ley de castigarnos por el pecado. Ya no somos castigados por el pecado con Dios. Obviamente hay consecuencias naturales por tus acciones. No seamos lesos tampoco, y te lo digo con mucho amor y respeto, no seamos lesos. Que la gracia de Dios cubra todo esto no significa que tú puedas andar a 120 en zona de 50 y te para la policía y tú le vas a decir, no, es que Dios ya me perdonó. Y te van a decir, pero por supuesto que te perdonó Dios, pero la ley no. Te va a poner las esposas atrás y te vas a ir detenido. No somos lesos. Amén. Somos sobrios, cuerdos en nuestro creer. No es un creer al lote. Entendemos que somos perdonados, pero no para malas obras, sino que para buenas obras. Amén. Eso es importante, porque yo sé que muchos dicen, pero si Dios no me condena. Sí, pero está mal. Y la palabra habla y dice que si tú haces algo pensando que está mal y lo haces igual, es pecado, aunque sea por desinformación. Y también dice que no lleves a otros a hacer algo que piensan que está mal. Si otro piensa que algo es pecado, no lo empujes a hacerlo,
porque lo estás obligando a pecar en su conciencia. Le está haciendo un mal igual. Es mejor tú no hacer lo que él piensa que es pecado mientras lo estás ganando para que él aprenda. Pero con amor. Es diferente. Ahora, ahí sí, tiene la garganta un poco seca. Pues vamos al tema. Gracia. Gracia que es suficiente. Gracia que se muestra más potentemente en la debilidad. Su poder trabaja más fuerte, perfectamente, se perfecciona. Es más, en otras palabras, no sé cómo decirlo en español. Necesito urgentemente un diccionario, una clase de oratoria con palabras bonitas. Pero lo que quiero decir es que se hace excelente. Ahí ayúdenme en los comentarios, por favor, díganme. ¿Cómo diría yo que algo se hace excelente? ¿Cuál sería la palabra ahí? Cuando algo se hace poderoso, se empodera. Cuando algo se hace excelente, no sé cómo se dice. Pero eso es lo que quería decir. Bueno, excelente, me dicen por ahí. Su poder, entonces, es excelente. Se perfecciona. Y es como el oro. ¿Alguna vez has visto lo que pasa cuando pones el oro en el fuego? El oro al fuego, no lo hagan con sus eximio. Me gusta, suena potente, ¿eh? No lo hagan con sus argollas de matrimonio, pero si tú pones el oro en el fuego, en la forja, todas las imperfecciones se van a quemar y va a quedar oro puro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la debilidad sale a flote lo perfecto que es lo que hizo Dios por nosotros. Cuando nosotros no somos suficientes para algo, nos damos cuenta entonces de que Él sí, y nos trae conciencia nuevamente de su obra perfecta en esa cruz. Pero ojo, no pensando en el pecado, ni enfocándonos en el error para obtener algo de parte de Dios o para recordarnos de dónde Dios nos sacó. Me voy a acordar del pecado para saber dónde Dios me sacó. No, sino que en mi vida de creyente voy a encontrarme con debilidades en mi corazón, en mi área, en distintas áreas de mi vida. Y ahí es cuando yo me voy a acordar de lo que Dios hizo por mí, porque ahí es donde voy a ver, al confiar en Él de todas maneras, que su gracia efectivamente es suficiente. Muchas gracias por todas las palabras que me pusieron ahí. Estupendo, fabuloso, magnífico, grandioso, extraordinario, de excelencia. Me gusta mucho, eximio. Me gusta. ¿Por qué? Porque entonces Dios me envió a hacer algo. Voy a hacerlo. Me motivo. Salgo de mi zona de confort. Me doy cuenta que no soy fuerte en esa área, porque estoy saliendo de mi zona de confort. Me estoy dando cuenta que en esta área me cuesta. Salgo de todas formas. Voy y actúo acorde a la palabra de Dios. Y aunque soy débil, me doy cuenta que al creer en lo que Dios me envió a hacer y en creer en Él y hacer lo que Él me ha enviado a hacer, su gracia es suficiente y cubre completamente mi falta, mi debilidad, y puedo hacer lo que Él me envió a hacer. Por ejemplo, no sé si tú alguna vez has conversado conmigo en persona, pero te habrás dado cuenta que hablo muy mal. No de groserías, no de garabatos, no de obscenidades. Hablo mal en el sentido de que se me lengua la traba. Se me lengua la traba todo el tiempo. Se me enreda la lengua al hablar. A mí me cuesta mucho modular, pero cuando estoy sirviendo al Padre, puedo hablar bien. Obviamente, tuve que salir de mi zona de confort para poder ver que eso existía. Y a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que cada vez aprendo a hablar mejor. Pero eso es algo que no nació de mí. Yo, de verdad que hablo raro. Hablo raro. Mi mamá, mis tías, mis tíos, mi papá, siempre se reían de mí y un primo, del Joseph,
Valenzuela siempre se reía mucho cuando yo conversaba con él, porque nadie entendía nada de lo que estábamos hablando, porque hablábamos como en cursiva, hablábamos con la boca cerrada, así. Y nosotros nos entendíamos, porque siempre hablábamos así, pero nadie más nos entendía, porque hablábamos muy mal. Entonces, esto era una constante en mi vida. ¿Por qué te lo comparto así? Es para que veas un ejemplo que quiero hacer. Esto era una debilidad constante en mi vida. Era una falta que yo tenía en la que yo no era suficiente. Esto había sido así por años. Pero al momento en que fue el llamado al ministerio, el Señor dijo, ve y predica el evangelio, ahora puedo hablar correctamente, puedo hablar bien. ¿Se entiende? Puedo enunciar las palabras que uso, que digo. Quizá de repente se me enredan los dichos, como mi padre. No es tan grave. Pero te das cuenta que primero tuve que dar el paso, salir de mi zona de confort, de una inseguridad que yo tenía y ponerme a disposición del Señor. Y eso trajo el resultado. Eso trajo que su gracia entonces era suficiente en mi debilidad. Si usted creció en Generación de Fe por muchos años, si quizás se acuerda, ni yo me acuerdo muy bien, muy buenos días a todos que nos están viendo por acá. Si usted no se acuerda muy bien, yo me acuerdo muy bien de este evento traumático que tuve en Generación de Fe. Yo tuve un evento traumático en mi niñez en esa iglesia, a la que aún asisto y a la que soy como cofundador desde pequeño. Tenía como, qué sé yo, 10, 12 años y nos tocó hacer estábamos celebrando fiestas patrias y dijimos algo acerca de que tenía que mencionar qué linda la nieve, qué sé yo, Chile es muy lindo. Y me puse rojo como tomate y no podía hablar y me puse a llorar. Yo no podía hablar en público. No podía. Tenía un pánico escénico aterrador. Cuando era pequeño, que me tocaba hacer bailes, por ejemplo, para el jardín de niños, yo no podía. Una vez tuvo que salir mi papá a bailar por mí. Y tengo fotos de eso. Tuvo que salir mi papá a bailar por mí porque yo no pude bailar. Yo me paré. Esa vez iba a hacer como un karaoke de Luis Miguel. Yo era chiquitito, ya me gustaba Luis Miguel, entonces yo cantaba Luis Miguel. Y tenía el micrófono en la mano. Me acuerdo muy bien. Y voy a salir y me congelé. Y me puse a llorar. Y mi papá dijo, no te preocupes, hijo, yo lo hago por ti. Tomó el micrófono, fue y lo hizo igual. Pero yo no podía hablar en público. Me daba pánico escénico horrible. No me hacía pipí, gracias a Dios, pero perfectamente podría haberme pasado al nivel que estaba. Y fíjate lo que hizo Dios. Y fíjate lo que hizo Dios. Ahora me ha tocado hablar frente a autoridades gubernamentales. Me ha tocado estar en lugares de privilegio, anunciando el evangelio. Y nada. ¿Por qué? Porque decidí poner mi debilidad en las manos del que me llamó a hacerlo. Y decidí creer que si Él me llamó a hacerlo, Él me capacita para hacerlo, por lo tanto lo voy a hacer. ¿Por qué te cuento esto? No soy autorreferente. Quiero que veas que a mí me costó, pero me puse en las manos de Dios acorde a su voluntad. Y lo que quiero para ti es lo mismo, que aunque sea difícil y aunque pienses que es imposible, tu debilidad, no es nada comparada con su gracia poderosa que te habilita para hacer lo que Él te llamó a hacer. Y quizás tú estás pensando, pero ¿cómo yo le voy a decir eso a esa persona? ¿Cómo yo le voy a predicar a alguien? Si no es tu debilidad ni tus fuerzas, es su gracia que es suficiente. Escuchábamos a la pastora Viviana el sábado, un excelente mensaje, y lo explicaba muy bien. Recordemos que esta serie
es continuación de lo que ya habló, que está muy conectado también a lo que hablamos la semana pasada. Entonces, si escucha todo junto, se va a ir edificando aún más, le va a hacer bien. Y ella también explicaba, usted la ve enseñar, ella enseña como una pastora y como una maestra, se nota demasiado su don. Lo que Dios le entregó a ella para hacer se nota demasiado, es marcadísimo. Pero ella contaba que decía, Señor, por favor, no, que no me toque predicar a mí, por así decir. Que pase de mí esta copa, ya contaba. ¿Por qué? Pero ¿por qué después la vemos hacerlo y lo hace tan bien? Porque su debilidad la puso en manos de Dios y dijo, pero si tú me llamaste a hacerlo, yo voy a obedecerte a ti. Y se nota cuando alguien lo está haciendo con gracia de parte de Dios. Se nota, se ve. Uno dice, wow, qué bien lo hace. No tienen ni idea que esa es su debilidad. Porque así de bien Dios cubre la debilidad con su gracia. ¿Qué te llamó Dios a hacer a ti? ¿Te preocupa predicar el evangelio? Como generación de fe te vamos a equipar para ir, pero no podemos ir por ti. Hay personas con las que yo nunca me voy a topar en la vida, pero tú sí todos los días. Entonces haz tu cosecha, por así decir. Aquí es lo que voy con todo esto. Cree en Dios. Sé fuerte mediante tu unión con Él. Porque tu fuerza, ojo, que no es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece acorde a lo que Él me está enviando a hacer. Recordemos que Pablo habla esto en cuanto mientras Él hacía la voluntad del Padre. No es para cualquier cosa. No es como cuando los narcos se persignan frente a la Virgencita para que les vaya bien en el robo. ¿No es cierto? Que lo vemos en las series y lo vemos en la realidad, pero no funciona. Es como que digan, yo lo puedo hacer todo en Cristo que me fortalece y vayan a robar un banco. No, va acorde a la voluntad de Dios. Por eso ahora te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Yo ya sé que eso incluye predicar el evangelio para ti también. ¿Por qué? Porque todos somos ministros de la reconciliación. Entonces, tú también, el día de hoy, aunque te cueste, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Está disponible para ti la gracia para hacerlo. Es que soy débil, es que me cuesta, es que me saca de mi zona de confort. No importa la debilidad comparado con la gracia de Dios. Tenemos que acostumbrarnos a saberlo, a entenderlo. Pero, contrastándolo con la semana pasada, aprovechando que estamos terminando el programa y así podemos resumir, cualquier acusación o mentira de Satanás que venga a decirte que no puedes es enfrentada con la palabra de Dios que dice que sí. Y su palabra es la verdad. Y ante la verdad, la mentira no tiene ningún poder. Por lo tanto, cuando tú creas, cuando tú pienses que no eres suficiente o que no puedes, recuerda, Él te hizo suficiente a través del sacrificio de Cristo en esa preciosa cruz. Amén, amén. Entonces, conéctese con nosotros. Tenemos el más 569 26 45 20 78. Lo voy a repetir una vez más. Si usted es de Los Ángeles, Nacimiento, alrededores, Santa Fe, Santa Bárbara, Chillán, incluso también estamos por Chillán. Más 569 26 45 20 78 es donde nos puedes comunicar por WhatsApp. Tenemos a alguien ahí disponible para atenderte el día de hoy. Valentina Agueta siempre está disponible ahí para responder el WhatsApp. Y veo todos sus comentarios acá también. Espero que haya sido de bendición el día de hoy y nos volvemos a encontrar mañana, misma hora, mismo canal, en nuestro programa Revolución Hoy. Bendecidos, sanos, prósperos y completos en Él. Amén. Chao, chao. Esta ha sido Revolución Hoy.
No, nos vemos.